En este momento, como un elemento sustancial, como un hecho sustancial, digamos, de la situación en nuestras ciudades, ¿no? Al menos en los países europeos es así. Diversidad entendida en términos de la existencia de grupos muy diversos que tienen intereses, que se organizan por intereses o afinidades, ¿no? Y que empiezan a reivindicar cuestiones que les son propias, ¿no? Porque es probablemente el hecho más sustantivo que está ocurriendo en este momento. Es decir, quien quiera a partir de ahora intervenir en la ciudad para mejorar las condiciones de vida de la población, quien quiera gobernar nuestras ciudades, tendrá necesariamente que hacerlo en un marco de diversidad, que no es un marco de integración o de homogeneización, sino, digamos, de articulación o acomodación de intereses diversos. Tendrá que saber dar respuesta a cada uno sin afectar al bien común, digamos, ¿no? Y en la ciudad es donde más patente se hace esta estrategia, esta necesidad de definir una nueva estrategia de gobierno en general y especialmente en el caso de la ciudad. En este momento, bajo ningún concepto. Yo creo que son instrumentos que hay que reformular prácticamente, porque planifican casi siempre y gestionan en muchos casos ciudades que ya no existen, que se han ido transformando, han ido mutando a lo largo de los últimos años. Y como siempre ocurre en estos casos, pues los grandes instrumentos de intervención, sobre todo de tipo jurídico, tardan mucho en adaptarse. En este momento están en una situación, digamos, utilizando un símil futbolístico, de offside. Bien, yo no tengo la clave de eso. Lo que sí creo que hay que hacer es celebrar muchos encuentros como el que hemos hecho, debatir en profundidad lo que está ocurriendo, pero lo más fundamental, que dijo un gran pensador chino: quien no investigue no tiene derecho a hablar, es investigar, estudiar la realidad para llegar a conocer lo que está pasando en el marco de la diversidad. ¿En qué consiste en cada sitio concreto la diversidad? Eso es fundamental, estudiarlo. Y a partir de ahí ya se van extrayendo conclusiones, se van ensayando fórmulas, etc. Pero ese es el camino. No hay más camino que el que he señalado. Primero conocer, después reflexionar, comparar y a partir de ahí rediseñar. Yo creo que hay cuestiones que son básicas. Si quieres, podríamos señalar tres ejes fundamentales, que son: uno, el de la propia diversidad; otro, el de la sostenibilidad, que es absolutamente imprescindible ahora mismo pensar en términos de sostenibilidad respecto a la ciudad. Intervenir en la ciudad sin hacerlo en el marco de la sostenibilidad es volver atrás 30 años, ¿no? Y luego el de la participación, que yo creo que hay que cambiarle también el nombre. Yo sé que no se le van a cambiar, se va a seguir llamando participación, pero hay que empezar a hablar de la corresponsabilidad. Es decir, no tiene sentido que la administración decida, que ahora mismo tiene escasa capacidad de decisión, por las circunstancias que todos conocemos, que decida y que luego explique a los vecinos lo que ha decidido. Yo creo que eso ya es también hablar de la historia pasada, ¿no? Por tanto, yo creo que la corresponsabilidad o la participación como corresponsabilidad sería el tercer elemento con el que habría que trabajar para redefinir instrumentos. Bueno, estas cosas no funcionan así, ¿no? Es decir, que funcionan por pequeños incrementos, ¿no? Yo creo que es importante desde el punto de vista del debate, porque además me parece que debió ser de los primeros que ha puesto en relación diversidad con ciudad. Es decir, que ha tratado de poner en evidencia que la diversidad es un hecho urbano incontestable y que sin considerarla, analizarla, estudiarla, no es posible ya seguir gobernando ni planificando las ciudades. En ese sentido creo que es importante. Pero a mí me gustaría que, en la medida de lo posible, este taller no concluyera con una serie de entrevistas colgadas en una página web, una publicación, sino que fuéramos capaces, a partir de aquí, de constituir un grupo de pensamiento, de no sé cómo llamarle, ¿no?, de reflexión, que siguiera trabajando ya de forma más relajada, cada uno en sus responsabilidades, que siguiera trabajando en esta idea, ¿no? Yo creo que
incluso me atrevería a decir que tenemos un poco esa responsabilidad. No podemos marcharnos una vez terminado el seminario y decir, bueno, ahí quedan los materiales, que los coja el siguiente somos nosotros. Deberíamos de seguir trabajando en esta línea, ya de otra forma, organizados de otra forma, ¿no? Y ya con presupuesto cero, digamos, para no asustar a nadie, ¿no? Y seguir trabajando, vamos, no se me ocurre otra fórmula más que eso. A mí me parece que, como casi siempre, una vez más, digamos, hemos podido comprobar que hay problemas que son casi globales, digamos, ¿no? Y cuando estamos hablando de lo que pasa en relación con la diversidad en nuestras ciudades, o cuando nos cuentan lo que está pasando en Marruecos, o en Canadá, o en otros países, nos damos cuenta que prácticamente es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿no? En la visita que hemos hecho al barrio del Puche, probablemente las preguntas más centradas las ha hecho el representante de la administración marroquí, que tiene también problemas muy similares en su país cuando se enfrentan a estas situaciones. Es decir, los problemas son universales, generales. Las soluciones probablemente haya que contextualizarlas. Es decir, hay que diseñar soluciones en el marco de contextos locales concretos. Pero los problemas son muy universales. Y al ser muy universal es muy importante que establezcamos un debate, una reflexión transversal, ¿no? Lo que se hace en un sitio sirve para otro, porque las ideas siempre sirven, aunque no se pueda aplicar de la misma forma en un sitio que en otro. Pero las ideas son universales, no cabe ninguna duda.